A un mes de su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, Donald Trump cumplió una más de sus promesas o amenazas de campaña. Este miércoles designó a seis cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas foráneas. Entre estas organizaciones encabeza la lista el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, entre otros. Tras la designación, Morena consideró que dicha orden afectará a México en su economía y sus finanzas. Pese a esto, el gobierno canadiense adelantó que también designará a los cárteles como terroristas, pero respetará la soberanía de México. Le vamos a tener todos los detalles, los efectos, los riesgos para México de esta designación por parte de los Estados Unidos. Vamos a hacer todo el análisis y aquí se lo tendremos hoy en el programa. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya les decía, el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasificó como organizaciones terroristas a 6 grupos criminales de México. La medida, que entró en vigor este mismo jueves, se da luego de que Donald Trump firmó un decreto en el que pidió tomar acciones definitivas contra los cárteles de la droga por representar una amenaza de seguridad para su país. Y ya les decía cuáles son los cárteles mexicanos que son designados por parte de Estados Unidos como terroristas. En la lista se encuentran el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el cártel del Noreste y el del Golfo y la familia michoacana. A decir del decreto, para que estos grupos formen parte de este listado deben ser extranjeros, participar en actos de terrorismo y representar una amenaza para la seguridad de los estadounidenses. Y tras esta designación, Elon Musk, el dueño de Tesla, asesor de Donald Trump y quien además tiene un cargo como el jefe de eficiencia gubernamental en el gabinete de Trump, advirtió que los cárteles mexicanos podrán ser combatidos por el gobierno de Estados Unidos mediante drones. Así se fue de largo Elon Musk, donde pues habla que sí, que efectivamente estas operaciones encubiertas o estas operaciones de despliegue de militares o con drones pueden suceder en el territorio mexicano si Estados Unidos lo determina así. Mientras tanto, la Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores del PAN externaron su preocupación ante el decreto de Trump. Los mandatarios rechazaron cualquier tipo de intromisión extranjera en la soberanía de México. Sin embargo, llamaron al gobierno federal a analizar su estrategia de seguridad. Y por su parte, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, calificó como unilateral la orden de Donald Trump al considerar que traerá grandes consecuencias económicas y financieras para el país. La orden ejecutiva que ha firmado Trump este día afecta al país porque tiene repercusiones económicas, no porque se vaya a perseguir a las bandas de criminales de manera extraterritorial, ni porque se tenga una actitud complaciente con este tipo de delincuencia organizada. Se afectará a muchas empresas honestas de buena fe que están comercializando con México productos de origen lícito. Mientras tanto, en el Senado de la República, Cameron McKay, embajador de Canadá en México, adelantó que su país también designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero dijo sin violar la soberanía de México. Esto lo explicó tras una reunión con Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. En mi país veo crisis de fentanilo también.
hablado de eso, y es realmente una crisis en mi país, es una crisis de la salud pública con miles de muertos, y es por eso que vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas, pero como solamente para que tenemos una herramienta para la policía canadiense que ellos pueden usar en nuestro territorio solamente para enfrentar esos grupos, y tenemos el respeto absolutamente completo para la soberanía mexicana. Y respecto al consumo de drogas en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump implementará campañas para evitar su uso. Así lo comentó el mandatario tras una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum. But in speaking with her, she said about family values. I said, well, you're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly, what a great idea. Bueno, por un lado, Donald Trump hace esta designación, bueno, su departamento de Estado, que es la mano derecha, Marco Rubio, el encargado de esta oficina, y por el otro lado, pues, hace elogios para la presidenta de México. Bueno, así es Donald Trump, un manipulador profesional. Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con los señalamientos de Trump sobre que México está gobernado en gran medida por los cárteles del crimen organizado. Esto fue lo que comentó. Pues no estamos de acuerdo, lo dije desde que la Casa Blanca sacó su comunicado, el 20 de enero, creo que fue del propio 20 de enero. Hice un video, grabamos de que no aceptamos esa aseveración. Al mismo tiempo también dice que se lleva bien con México. Entonces, nosotros tenemos la obligación de buscar siempre una... Y a propósito de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República investigará a los alcaldes de Cuautla y Atlatlahuacán, en Morelos, por presuntos nexos con el narcotráfico. Esto tras la publicación de un video en el que se observa a ambos ediles sostener una reunión con un presunto líder criminal ligado al cártel de Sinaloa. Un nuevo escándalo estalló en Morelos. Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahuacán, fueron captados con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, presunto líder del cártel de Sinaloa en Morelos. En la grabación, los panistas comparten mesa con El Barbas y otros sujetos armados que vigilan el lugar. A la derecha de Corona Damián, su secretario municipal Samuel Márquez, alias El Mayor, y el líder de comerciantes Jorge Reyes. Ambos fueron electos en junio de 2024 bajo la coalición PAN, PRI, PRD y RSP. Pero esta no es la primera vez que se vincula a Jesús Corona Damián con el crimen organizado. En archivos filtrados por Guacamaya Leaks ya se le relacionaba con grupos criminales y en marzo de 2024 sufrió un atentado. Tras la difusión del video, el secretario de Gobierno Juan Salgado Brito exigió una investigación contra los políticos. Yo creo que se tiene que investigar y de acuerdo a los resultados se tiene que sancionar. Por tratarse de posibles delitos federales, serán autoridades de ese nivel quienes atraigan el caso. La Fiscalía General de la República, la delegación Morelos, nos informó a los integrantes de la mesa que por oficio iniciaron las indagatorias correspondientes. Por su parte, Jesús Corona Damián se deslindó del video y afirmó que no tiene nada que ocultar. Siempre me he conducido con transparencia y honestidad. No tengo nada que ocultar ni temer, fue el mensaje del alcalde de Cuautla tras el escándalo de la supuesta narco reunión. Eric Alcántara, Heraldo Media Group.
Mientras tanto, en Culiacán fue detenido José Ángel N., mejor conocido como el Güerito, presunto operador de los Chapitos. El arresto fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, esto como parte de los trabajos del gobierno federal para combatir al narcotráfico. Pues México finalmente ya tiene 6 organizaciones criminales, porque no solo son cárteles de la droga, se dedican a todo tipo de delitos de extorsión, de secuestro, de robo, en fin, lavado de dinero, en fin, todos los delitos casi que posibles. A eso se dedican hoy los cárteles de la droga y, por supuesto, también al trasiego de droga, de metanfetaminas, de fentanilo, de armas, de personas. Se dedican a todos los delitos casi que posibles y que son delitos federales. A todo eso se dedican hoy las organizaciones criminales grandotas como estas que ya Estados Unidos designó formalmente, oficialmente, como organizaciones terroristas foráneas de México. El punto clave de esto es qué va a hacer Estados Unidos después de esta designación. Y México también, pero me refiero a Estados Unidos en términos de si, como dice Elon Musk, está permitido, esta designación le permite a Estados Unidos hacer operaciones encubiertas con drones o con efectivos de sus Fuerzas Armadas, de las fuerzas del orden de Estados Unidos, de sus aparatos de seguridad, más allá de la investigación que pueda hacer la DEA, la CIA y el FBI con respecto al crimen organizado de México. Lo que pues está por verse es que si, como sucede en Afganistán y en otros países donde Estados Unidos ha hecho intervenciones militares, territoriales, en México podría suceder algo similar. Quizá no lo que sucedió en Afganistán o en otros países donde el ejército de los Estados Unidos ha hecho bases incluso del ejército y ha ido por tierra y por aire a una especie de guerra y de combate contra los terroristas. Pero en México, ¿qué tipo de operaciones estaría planeando el gobierno de los Estados Unidos? Y bueno, pues esa respuesta también de México será muy relevante, ¿no? Saber cómo en esta relación de cooperación, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues cómo se pone en la mesa este asunto de las organizaciones terroristas de México. ¿Y cómo le va a afectar también a nuestro país el sistema financiero? Porque cualquier empresa que tenga relación con alguna que esté en la red de los criminales, de estas organizaciones foráneas, pues van a ser blanco de congelamiento de cuentas, de cierre, de bloqueos de cuentas totales o parciales y probablemente también de una revisión puntual de las autoridades estadounidenses sobre el actuar de los directivos y de los funcionarios, porque no solo estamos hablando de empresas privadas, sino de empresas gubernamentales o de gobiernos que tienen relación con proveedores, con contratistas, con empresas, o los bancos de desarrollo, ¿no? La banca de desarrollo, que es la banca de gobierno. En fin, todo esto es algo que ya el gobierno mexicano, después de que se hizo esta designación de forma oficial, pues debería estar pensando en cómo reforzar todas las medidas antilavado, todo el seguimiento pues sí, lavado de dinero, al dinero ilegal que entra al sistema financiero para evitar comprometer, pues lo mismo instituciones públicas de gobierno que instituciones privadas en estas redes ligadas con las organizaciones terroristas, porque con Estados Unidos se podrían meter en grandes problemas. Ayer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, pues tomó a la ligera este asunto, dijo que no iba a cambiar el marco jurídico que tenemos actualmente en términos del sector financiero y que México tiene un sistema, dice la gobernadora, muy robusto, así utilizó esa palabra, para perseguir el lavado de dinero, para bloquear cuentas, para entregar información a los Estados Unidos sobre pues potenciales cuentas, empresas y personas que laven dinero en México y que con eso es suficiente. Bueno, pues así lo dijo una muy inexperta políticamente hablando, claro, la gobernadora del Banco de México, pero habrá que ver la respuesta de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que
encabeza Pablo Gómez, de la Comisión Nacional Bancaria, que encabeza Jesús de la Fuente. Y bueno, pues el Banco de México, que ya vimos la respuesta, ¿no? Que es como que aquí no pasó nada, no vamos a cambiar absolutamente nada. No se habló de reforzar, de que sea una oportunidad para México para reforzar el tema del lavado de dinero, como si no existiera y que estuviera tan extendido el asunto del lavado de dinero, empezando porque tenemos una economía informal al 50% o más del 50%, más de la mitad de la economía es informal, donde no se pagan impuestos, se maneja dinero en efectivo, en fin, ¿no? O se reserva información como los proyectos prioritarios que tienen las Fuerzas Armadas en México, que no se puede saber con detalle cuánto se paga en efectivo, cuántos recursos entran o salen, pues porque, o cuánto costaron las obras, porque es información considerada como de seguridad nacional y por lo tanto no se puede hacer pública. En fin, mucho tendrá que hacer México, aunque se lo tomen a la ligera al inicio, después de esta designación de 6 cárteles y organizaciones criminales de México como terroristas por parte de los Estados Unidos.